con el testimonio vivo desde la cancha, desde el estadio, donde vivimos el partido, donde Edson, me imagino, la decepción fue grande entre las 40.000 personas que llegaron al Coloso de Macul. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Felipe. Sí, sin duda. Sin duda fue muy grande la decepción entre la gente, inclusive me atrevería a decir entre los jugadores, que más allá de no haber tenido las herramientas, de no haber hecho un buen partido, se quedaron pasmados en la cancha sin ningún tipo de reacción una vez que el árbitro dio el pitazo final. Y uno empieza a ver los distintos rostros de los dirigentes, lo que se demoró, por ejemplo, Alfredo Stowin en bajar desde su palco, en caminar hacia el camarín, que lo hace relativamente rápido habitualmente. Ayer tardó mucho más de lo habitual, tuvimos que esperarlo mucho rato para escuchar sus declaraciones. Después el ambiente en camarines tampoco era el mejor en la parte de la zona mixta, así que había bastante desazón en todos los entes de Colo-Colo luego de esta eliminación, más allá de algunas declaraciones que vamos a escuchar que puedan llamar la atención. Sí había mucha desazón, pero en algo que nadie se atreve a decir, que es algo que a mí me llama poderosamente la atención, de que nadie cataloga como un fracaso lo que pasó, sino que casi como una circunstancia, y ahí, bueno, tendremos que analizar nosotros, poner los calificativos que creemos de lo que pasó con este Colo-Colo en la Copa Libertadores, y también por qué se disminuyó tanto en rendimiento respecto a lo que fue la Copa Libertadores del año pasado, que se llegó hasta donde mismo, tampoco se supo ganar el partido clave, el partido definitorio, se cometieron errores similares también, pero me parece que desde el rendimiento de lo que se mostró en la Copa hay una involución muy grande en este Colo-Colo respecto a lo del año pasado. Y eso es verdad, Felipe, y un detalle, lo decía acá, en los últimos 15 años, 8 veces la misma historia y las 8 veces para afuera. Sí, es un reflejo de lo que es Colo-Colo últimamente. Colo-Colo sigue, entre comillas, cargando la mochila que lo tiene como grande de Sudamérica por lo que pasó el 91 y por lo que pasaba después de los semifinales que tuvo el 73, el 97, pero en este siglo Colo-Colo es enano a nivel internacional, es chico, es pequeño, y los resultados así lo indican. Cada vez que tiene la posibilidad de avanzar y de ser un equipo un poco más contundente no lo consigue, y eso es también parte de lo que ha sido Blanco y Negro en su gestión en los últimos años. A los 18 años ya Blanco y Negro al mando de Colo-Colo y ha avanzado 2 veces a octavos de final de Copa Libertadores, es decir, un resultado nefasto para un equipo que estaba acostumbrado siempre a pelear arriba en los años 70, 80, 90, y después se redujo toda esa participación internacional de Colo-Colo a las primeras fases. Claro, también uno se recuerda lo de la Copa Sudamericana cuando recién apareció Blanco y Negro, pero ahí hay algo que me imagino que a los dirigentes les tendrá que hacer sentido. ¿Por qué este Colo-Colo jamás logra ser un candidato a ser por lo menos atractivo a nivel internacional? Porque siempre tiene que estar ahí quedando eliminado en primera fase de los torneos. Entonces yo creo que está bien que las realidades económicas de repente con Brasil, con Argentina son complejas, pero no con el Deportivo Pereira o con Independiente del Valle en su momento, o con no sé cuántos otros equipos que lo fueron dejando afuera Colo-Colo en el camino. Así que creo que después vamos a entrar más en el tema futurístico, pero ahí hay algo que tienen que revisar, y tiene que haber una reingeniería, porque con buena gestión creo que se puede tener un mejor plantel y no traer jugadores refuerzos que van a estar en la banca o que van a jugar los últimos 15 minutos y cuando juegan pasan offside o paran pelotas con la mano en momentos decisivos. Es verdad, es cierto lo que tú planteas. Y ahora la pregunta que decanta de esto es si lo de Colo-Colo es un fracaso o no. Porque cuando ya ocurre esto una vez, bueno, un accidente, 2 veces puede ser también una coincidencia, pero ya tantas veces, bueno, me da la impresión de que ya es un tema de nivel de la industria del fútbol chileno, de la capacidad de Colo-Colo para no poder, como tú bien marcabas, hacer frente a rivales que son inferiores. Acuérdense cuando Colo-Colo segundas temporadas quedó eliminado con Delfín, tu personal, lo de Fortaleza, y ciertamente no es que Colo-Colo quede fuera porque perdió con Flamengo, con River, con Boca. No. Entonces yo siento de que tal vez la expectativa que se fueron atizando en un grupo muy irregular nos fueron mintiendo sobre Colo-Colo, porque uno se quedaba con los 20 minutos con Boca, el primer tiempo en el partido contra los colombianos allá,
pero lo de Colo-Colo nunca fue consistente durante el desarrollo del torneo hecho. Es que ahí sabes que toca un punto súper importante, porque dices, uno se queda con los 20 minutos con Boca, uno se queda con el primer tiempo con los colombianos allá. Colo-Colo en toda la Copa Libertadores, ¿hizo algún partido bueno? Más allá, y que no sea contradictorio con lo que decíamos ayer, porque Colo-Colo tenía una obligación. Colo-Colo jugaba con un equipo que para mí era inferior, no era un gran equipo el Pereira, ya podremos analizar más detalles del partido. O sea, al arquero le pateaban y daba rebote en todas las acciones, o le llegaba la pelota y no podía controlar una. ¿Cuántas veces remató Colo-Colo? ¿Cómo planteó el partido para justamente complicar esta característica del portero? Tuvo una gran atajada abajo con el pie, ni siquiera con la mano. Es fase del arquero también, es parte de las facetas, pero me parece que desde lo futbolístico ahí hay problemas bien grandes que en toda la Copa Libertadores no pudieron tener un partido bueno. Ahora, ¿es un fracaso? Sí, ya, nos quedamos con la etiqueta fracaso, porque para mí, efectivamente, o me quedo para hablar a título personal, para mí efectivamente es un fracaso de un equipo como Colo-Colo no avanzar en Copa Libertadores, sobre todo con el grupo que le tocó durante este año. Dicho eso, ¿dónde está el fracaso? Porque acá hay que hacer un análisis y en lo que no hemos especializado en el fútbol chileno, pues llenarnos de diagnóstico. ¿Dónde está este fracaso? ¿Está este fracaso en el fútbol chileno que la competencia no te hace crecer, no te lleva a competir a nivel internacional, etcétera? Sí, hay un fracaso grande ahí. Hay un fracaso en Colo-Colo, absolutamente. ¿Desde dónde? Desde la formación. Me parece que sí, porque se ha hablado mucho de que Colo-Colo ha utilizado jugadores jóvenes. Es verdad, cada cierto tiempo aparece alguno. Es un rol y un deber que tiene Colo-Colo el ser la institución más popular del país, donde más niños quieren jugar. Pero ¿se está formando bien en Colo-Colo? Sí, analizan. Y yo no sé si los directores de Blanco y Negro sabrán esto, ni siquiera, o lo tendrán como una preocupación. En las 3 últimas competencias internacionales que ha participado Colo-Colo, en sus categorías un poquito más grandes, no ha podido ganar en un torneo que se llama Esperanzas de América, en la Adidas Cup que organiza Flamengo. En los 3 últimos no ha podido ganar un partido, perdiendo con equipos mexicanos, con los brasileños. Ya uno dice, puede perder, no ha podido ganar un partido en 3 competencias. En 3 competencias. ¿Cómo se analiza eso? ¿Dónde está el porqué? No sé, pues antes Colo-Colo iba a Gradisca, Italia, y se traía la Copa. Y traía otros resultados que terminaron con un ciclo que probablemente terminó en el Colo-Colo 2006, donde Colo-Colo formaba de una manera distinta, con una orgánica distinta también. ¿Cómo formó Blanco y Negro en todos estos años? Creo que hay un tema súper grande por analizar. ¿Cómo es la gestión de que administra Colo-Colo? Que arrojó en muchos periodos números negativos, pero ¿por qué muchas veces vemos que equipos ecuatorianos o países que tienen una realidad económica que es distinta, para no compararnos con Brasil, que tiene una realidad económica que es distinta, terminan teniendo planteles de mayor plusvalía que Colo-Colo, de un valor mayor en la totalidad de su planilla? ¿Dónde está ese fracaso administrativo también? Hablamos de un problema con los juveniles, hablamos de un problema con los dirigentes, hemos hablado de lo futbolístico, de las características del plantel, y me parece que también hay un fracaso de este cuerpo técnico. De este cuerpo técnico que en partidos decisivos ha quedado bastante al debe, porque el año pasado con un plantel mejor, en características distintas, en el partido importante que era con Fortaleza, no lo supo ganar y se comió una boleta. En el partido importante en la Copa Sudamericana, donde le había ganado a Inter de Porto Alegre en Santiago 2-0, después se puso en ventaja en Brasil, tenía para asegurar, no supo asegurar ese partido, no lo supo ganar. En este partido decisivo no lo pudo ganar. Muchos vaivenes en partidos decisivos, y este año con equipos bastante discretos, más allá del plantel que se fue, que ahí hay un tema que lo hemos hablado hasta el hastío, más allá de que la inversión en refuerzo es mínima, que también es un tema que hemos hablado al hastío, en base a muchos jugadores que pidió, también me parece que hay un fracaso del cuerpo técnico y que lo asume poco respecto a lo que pasó esta temporada. Sí, y lo asume poco, porque cuando le preguntan si es un fracaso esta actuación de Colo-Colo, él dice que no. Pero es cosa de ir a la RAE. ¿Qué fracaso? Malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Eso fue lo que sucedió con Colo-Colo, un suceso lastimoso y funesto. Eso fue lo que pasó con Colo-Colo. Nadie está tildando de fracasado al entrenador. Es un fracaso esta actuación de Colo-Colo en Copa Libertadores, y tampoco creo que hay mucho problema en decirlo. Si al final es lo que todos vieron en la cancha. Se ganó un partido de 6. Se anotaron 3 goles en 6 partidos, 2 de ellos de penal. ¿Cómo no va a ser un fracaso eso? ¿Cómo no va a haber esa autocrítica por parte de la dirigencia? A ver, trajiste los jugadores que pidió el técnico,
porque parece que le pasaron las llaves del club a Quintero. Ok, te traemos todo lo que quieres, y después ¿qué pasa? Que los resultados son malos y no quiere asumir eso y decir que esto no es un fracaso. No, creo que ahí... ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Tú en el cierre lo apuntas muy bien. Me parece que cuando alguien asume la palabra fracaso, asume responsabilidad. O siente que va a pasar eso. Y por eso hay tanto temor. El año pasado, Gabriel Suazo y Esteban Pavés dijeron que fue un fracaso lo de la Copa Libertadores. Ahora se le preguntó esto y dice, no, un fracaso sería no trabajar, acá hay que construir un camino, que el fútbol chileno... Porque si dice, sí, fracasamos, hay una responsabilidad de él. Y que la tiene en esto, y la tiene y de gran manera, y no la quiere asumir. Y cuando se le pregunta al técnico de Colo-Colo, a Gustavo Quintero, termina haciendo lo mismo, porque si lo asume, está asumiendo su responsabilidad, que la tiene, pero acá quiere evadir, acá todos buscan culpas en otro. Stowin en el fútbol chileno, Quinteros en lo que fue la conformación del plantel, el jugador tendrá otra excusa, pero todos buscan excusa para no asumir la realidad. Stowin no sabe dónde está parado. Después decía, con este plantel Colo-Colo puede pelear el segundo semestre del campeonato. ¿De qué está hablando? Acaba de quedar eliminado con Deportivo Pereira de manera escandalosa en el Monumental una vez más, y sale a decir que este plantel está bien conformado. O sea, cree que somos ciegos todo el resto que trabajamos en esto, que los hinchas que van al estadio, que pagan su entrada con esfuerzo. Entonces, por último, asumamos las culpas y veamos que trajimos a Leandro Venegas, que no jugó, trajiste a Lescano, que ayer entró a dar bote, que Castillo también lo trajiste, otro que estuvo en la banca. Eric Wimber ayer parecía un novato. O sea, ¿para qué sacaste a Daniel Gutiérrez de la titularidad? Está bien que jugaba para un 4, para un 5, que era un juvenil de Colo-Colo que quizás no es una tremenda figura, pero ayer Eric Wimber jugó para un 1, para un 2, o sea, el 9 de Pereira le metía el cuerpo y el otro no era capaz de pincharle una pelota. Entonces, todo un desastre, y después hay que mamarse que estos gallos digan que Colo-Colo está bien. O sea, córtenla un poco y dejen de verle la cara tanto a los hinchas como al resto de que trabajamos en esto, porque es evidente que está mal hecho todo lo que hizo Colo-Colo en el 2023. Bueno, ¿vamos a analizar el partido? Claro que sí, porque ayer tuvo sus particularidades, pero también vamos a ajustar algunas voces. Por ejemplo, el primer análisis de Gustavo Quinteros, el técnico del Cacique, que de esta manera trata de explicar por qué Colo-Colo no clasificó. Sí, pero si contás las situaciones mano a mano que tuvimos, un montón. Tuvimos 10 situaciones en todos los partidos de mano a mano, no en cada partido. Nosotros los pasamos a los videos y los vemos, y lamentablemente no tuvimos eficacia, si no hoy estaríamos clasificados a la siguiente fase. Si nosotros hubiésemos tenido un poquito de eficacia, un porcentaje mayor de eficacia en lo que generó este equipo en Copa, hoy estaríamos clasificados, pero no lo hicimos porque no convertimos. Fútbol no nos faltó, ningún equipo nos superó, pero bueno, tenemos que mejorar en eso, ¿no? En las situaciones, estar más preciso, seguir trabajando y dándole confianza a los que están jugando para que puedan convertir en los próximos partidos. La palabra de Gustavo Quinteros en la 92.9, y bueno, tiene algunos matices, decía yo, porque ayer Colo-Colo fue superior a Pereira, futbolísticamente, nadie lo puede discutir. Hubo por lo menos 7, 8 ocasiones claras de gol. Me recuerdo el disparo de Pizarro a los 17, una de Pavés que al ratito le pega a la carrera, solo en el primer tiempo, para que hablar de la que se pierde a boca de jarro, el propio Pizarro, la pelota que saca el portero con el pie in extremis, el remate de Palacios, que también el arquero de muy buena manera logra desviar con la mano, ingresa Gil y también se activa las variantes ofensivas de Colo-Colo y se genera un par de ocasiones más. Pero la pelota no entró, y no entró por impericia, por todo lo que hemos analizado, pero como volumen de juego, ayer Colo-Colo trató de hacer la pega. El punto es que no alcanza con eso. Estamos hablando de una Copa donde es todo tan irregular y tan competitivo que acá las posibilidades no cuentan. Bastaba meter una de todas las que se generó, y Colo-Colo tiene un problema de base en términos de generar fútbol y aprovechar las oportunidades. Sí, sabes que a mí me queda una sensación algo distinta en el sentido de esto de las oportunidades. Para mí así claras, hubo una de Bouzat al inicio del partido, que quedó solo frente a la portería, y la de Damián Pizarro son las claras que pudo haber tenido Colo-Colo. Porque inclusive creo que la que saca el arquero con el pie son más, casi hasta fortuitas, casi hacia... Te sumo la de Pavés, yo creo. Hacia media circunstancial, pero en el análisis del juego, y hay algo que a mí me llamaba mucho la atención. Que tiene que ver, en el fútbol hoy se habla mucho de las velocidades, y Colo-Colo no tiene esas velocidades para generar una sorpresa, una jugada que Colo-Colo recuperó
cerca de su área, que fue una de las pocas acciones que el elenco colombiano adelantó sus líneas y que quedó con espacios. Y ahí lo que correspondía era una transición muy rápida. Tomó la pelota Carlos Palacios, condujo de manera diagonal, abriéndose hacia el lado izquierdo de la cancha, y tomó ubicación toda la defensa colombiana, y cuando quiso desprender la pelota ya habían llegado todos los colombianos y Colo-Colo casi no tenía opción de pase. Esas velocidades que, no sé, para ir a un ejemplo extremo, uno la ve en River Plate, que casi todas las semanas te hace un gol en 3 toques, en movimientos muy rápidos. En el fútbol chileno tú no lo ves. Y que en este mismo Colo-Colo, en temporadas anteriores, tú lo veías, hoy no. Es un equipo muy lento, es un equipo muy plano, con muy pocas ideas, que le cuesta mucho tener un pase final y que principalmente le cuesta mucho el duelo 1 a 1. El jugador de Colo-Colo es muy poco atrevido para encarar a los rivales, para tratar de sacárselos. Tal vez quien buscaba más ese juego fue Jordi Thompson cuando ingresó, sin tener un brillante partido. Lo hizo muy poco Marcos Volados, que puede tener esa característica, y el único que a veces le ganó con físico, en echarle a correr a los jugadores colombianos, era Damián Pizarro, principalmente el primer tiempo, más allá del gol que se pierde. Entonces me parece que Colo-Colo, más allá de esto de quedarnos con las ocasiones, porque también hay que analizar a los rivales que te dejaban mucho espacio. Con Monagas también hay una de Damián Pizarro, está la de Leandro Venega, pero con Boca tampoco fue que generaste 1000 ocasiones de gol. Los rivales que fueron discretos en esta Copa te dieron muchos espacios, pero desde la generación de fútbol de Colo-Colo es un poco lo que dijo Rodri al principio. Nos encontramos con 20 minutos buenos ante Boca, con un ratito ante Monagas y no mucho más. Es que eso es, pues Colo-Colo son chispazos, no es un equipo contundente que constantemente esté generando juego ofensivo. De repente, claro, urde una jugada, se asocia de repente y encuentra ese espacio para definir, pero no es que esté todo el rato dando la sensación de un sometimiento a la defensa rival. Y lo que decía Edson es muy cierto, es plana la generación de fútbol de Colo-Colo, es abúlica. Entonces, en ese aspecto es re difícil poder encontrar un pase filtrado, darle ventaja al 9, que cuando la tiene no la echa adentro. Me parece que ahí hay muchas cosas que analizar para Colo-Colo, y también un poco la culpa de Quinteros cuando Colo-Colo mejor estaba jugando el segundo tiempo, porque jugó bien entre los, no sé, 50 y 65, 50 y 70, hace los cambios y le hace peor a Colo-Colo esos cambios. O sea, Jordi Thompson está bien que tiene velocidad, que es eléctrico, pero no tiene de derecha, es zurdo, y lo pueden desbordar por la banda derecha porque nunca pudo hacer una diagonal hacia adentro, salvo un par de veces que se trató de juntar con una pared que nunca lo hizo bien. Entonces no tenía sentido esa posición para él. Después carga a Palacio a la banda izquierda, también saca a Jason Rojas, pone a Fuentes de lateral derecho y queda con una especie de 4-2-4 que Colo-Colo nunca más hizo daño así, y eso es culpa de Quintero, lo leyó mal. Y después cuando los últimos minutos se veía que Palacio, Damián Pizarro habían corrido muchísimo, habían tenido un gran esfuerzo, no los cambió y ya no hicieron nada más los últimos minutos, cuando era el momento en que Colo-Colo metiera en su arco a Pereira. No, o sea, tú esperás que por lo menos esos últimos 10 minutos Colo-Colo fuera con todo, con centros, que vaya a agarrar al paraguayo, que para eso lo metieron, que ni siquiera fue capaz de parar una pelota, pero ahí Colo-Colo no se desapareció, ni siquiera por y lo pudiste perder. A mí ese gol anulado me dejó algunas dudas, sobre todo en la posición donde estaba Jason Rojas. Sí, además, yo creo que está offside, pero claro, la participación es media, no sé si incide mucho, al final parece que toca a De Paul, pero bueno, va más allá de eso. Creo que Colo-Colo no puede quedarse con que generamos ocasiones de gol en todos los partidos. Es normal que un equipo se genere ocasiones de goles, más aún si es el campeón chileno, es Colo-Colo, es un equipo grande, pero el juego de Colo-Colo es insípido, y ahí es donde creo que Quinteros tiene que poner el acento. Bueno, escuchemos la segunda de Quintero, porque a propósito de esto dice algo. Nunca fuimos superados por ningún rival. Escuchemos al técnico. Hoy volvimos a jugar bien, generamos las 3 o 4 situaciones ante un rival que se defendió mucho, pero fallamos, como fallamos contra Monagas allá, contra Pereira allá, contra Boca en los 2 partidos. Mano a mano, el empate de Jordi al minuto 70 y pico en la Bombonera, el de Damián acá en el segundo tiempo, después los 2 que tuvimos en el primer tiempo clarísimos. Pero bueno, son fallas que tenemos que mejorar, seguir trabajando, las situaciones las creamos, y yo creo que futbolísticamente nunca fuimos inferiores a ningún equipo del grupo, más allá que se perdió con Boca,
creo que ninguno de los dos partidos fuimos inferiores futbolísticamente y bueno, nos queda la angustia de haber hecho futbolísticamente buenos partidos y no haber convertido, de no haber sido eficaz, de no haber estado concretar los goles en el momento justo. La palabra de Quintero, y yo creo que ahí se está cubriendo un poco, porque ya hemos dicho, esa no es una realidad, fue momentos donde Colo-Colo fue más o menos competitivo, pero nunca algo consistente. Y en esa consistencia es donde yo encuentro está buena parte de la explicación a esta nueva eliminación. De hecho, Leonardo Gil, a quien escuchamos ahora, es un poquito más autocrítico y habla de la falta de eficiencia a la hora de aprovechar las oportunidades. El Colo Gil en la 92.9. Sí, yo creo que merecimos un poco más de puntos en esta competencia que hemos jugado, pero como digo, la Copa es muy mezquina, por más que trabajé y que tenga situaciones, si no está fino, si no tenemos jerarquía para poder definir los partidos, pasan estas cosas, ¿no? Nos pasó el año pasado y nos volvió a pasar ahora, así que la verdad que estamos muy tristes porque teníamos esta ilusión, teníamos que si firmábamos este partido llegar a esta instancia, poder ganar nuestra casa y poder pasar. Creo que los desaprovechamos, sí, hicimos un gran partido, tuvimos las situaciones más claras. Ellos en el segundo tiempo ni siquiera patearon al arco, así que la verdad que nos vamos un poco tristes por eso. Esto ya está, ya no se puede hacer más nada, quedamos afuera de la Libertadores. Tenemos esta nueva chance de poder seguir compitiendo a nivel internacional. Para nosotros es muy bueno, sigue siendo una motivación y bueno, ojalá que podamos hacer una buena Copa Sudamericana, ¿no? Y claro, ahora se viene la Copa Sudamericana, la segunda semana de julio, ante América de Minas Gerais, que hoy día es el penúltimo del torneo brasileño, el equipo más pequeño de Minas Gerais, ¿cierto? Donde hay equipos muy competitivos, como el Cruzeiro, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Bueno, uno dice, esto es una moneda del aire, porque más allá de la definición que hemos dado del cuadro brasileño y de la actual condición que tiene el torneo, cualquier equipo que venga de esa competencia puede eliminar al más empingorado equipo del fútbol chileno. Puede jugar con el puntero, el colista de Brasil y le puede ganar con facilidad. Por lo tanto, yo tampoco creo que acá haya una fortuna que se abre a través de otro camino, sino que va a tener que mejorar mucho Colo-Colo para eliminar a este equipo. Sí, no queda mucho tiempo para esa mejora. No queda mucho tiempo. Cómo se trabaja, cómo se llega al gol. Por ejemplo, ayer hubo reunión de directorio de Blanco y Negro, donde, por lo menos hasta ayer, se había tomado la decisión de no traer un delantero y que se iba a evaluar la posibilidad de un tercer refuerzo, que no sería un centro atacante. Entonces, esas cuestiones, ¿cómo se trabaja esta falta de gol que ha tenido Colo-Colo? En el día a día se va a tratar de pulir la definición de Damián Pizarro. ¿Cómo? ¿Cómo va a mejorar de aquí a menos de un mes? Como dirigente tú decís, tenés tres centrodelanteros, ¿para qué te traes un cuarto también? O sea, en ese aspecto la dirigencia creo que está bien lo que piensa, pero trajiste gente que no le gusta al entrenador ahora. Entonces te quedaste... Y otra cosa, ¿hasta cuándo vamos a seguir analizando a Damián Pizarro como el jugador que puede ser? Si ya lleva jugando varios meses, muchos partidos, confianza extrema de Quintero, y los problemas se repiten. Entonces, ¿lo vamos a seguir esperando como la eterna promesa o ya se le va a juzgar como el delantero titular de Colo-Colo que ha convertido un gol en 3 meses? O sea, para mí ayer fue en realidad. Para mí fue el jugador más peligroso de Colo-Colo. Más allá de que lo que uno le pide a un centro delantero, el gol fue el delantero más peligroso de Colo-Colo. Más peligroso, que se generó espacio. Yo creo que achacar el problema a un futbolista no es lo correcto en el fútbol. Creo que las problemáticas de Colo-Colo son otras. El tema también es cómo se va a trabajar esto, cómo se va a quedar la responsabilidad del gol de Colo-Colo en este muchacho de 18 años con todas las carencias formativas que se pueden tener aún a esa edad. Y ojo, va a seguir porque ya se está hablando que hay ofertas por el futbolista también y capaz que terminen no siguiendo en Colo-Colo, pero Colo-Colo tiene otros problemas. Me parece que son problemas más grandes. O sea, uno de los centros delanteros que pediste, que te peleaste con la dirigencia porque llegue, ayer ni siquiera sumó un minuto. Me refiero a Leandro Venegas, y no suma un minuto no por capricho del técnico, no por algún tipo de lesión, sino que no lo suma por rendimiento. Y porque es un futbolista ya de edad avanzada que tampoco no está ni cerca de llegar al gol en los partidos cada vez que juega. Ingresó Lescano y lo decía Felipe, tuvo que parar con una pelota y le terminaron cobrando mano. O sea, quienes tienen que asumir la responsabilidad en este Colo-Colo están muy lejos de asumirla. Sí, es que el problema con Damián Pizarro,
A ver, lo que dice esto es cierto, es un jugador con muchas condiciones y que no le puedes pasar la mochila a un cabro de 18 años de que sea el 9 de Colo-Colo cuando no tenía esa misión a principio de temporada. El tema es que ya es el 9, ya no los otros no sirven, los otros tipos ya no te van a aportar nada porque está demostrado en 6 meses. Y ahí lo que decía Rodrigo es cierto, se le tiene que exigir goles. ¿Cómo se lo exige a un cabro de 18 años? Porque yo creo que ni Caceres a los 18 años era el salvador de Colo-Colo. Entonces, hoy día, ¿cómo trabaja a Pizarro en la definición? Si eso es lo que le está faltando, porque el resto lo tiene buen lomo, se lleva a los defensas, gira y le pega al arco. Tienes que ahí pulirlo de alguna manera, o quizás con el tiempo solo se le va a ir dando los goles, se le va a abrir el arco. Pero para Colo-Colo hoy día es imperioso que su 9 haga goles y no lo está convirtiendo. No se le puede echar la culpa a Pizarro en ningún aspecto de la eliminación, de nada de eso, pero sí, ya cuando tienes que asumir esa responsabilidad, tienen que empezar a llegar los goles, porque si no Colo-Colo va a seguir ahí al 3 y al 4 porque el resto no tiene gol tampoco. Volado nunca ha sido goleador, Palacio alguna vez hizo goles en la Unión, pero en Colo-Colo no ha destacado por esa faceta. Leo Gil se le olvidó hacer goles desde el 2021, Pavés con Fuentes nunca han sido los tiros libres, qué increíble. Ayer hay un tiro libre abierto, cargado a la derecha del ataque de Colo-Colo, que le quedaba a Leo Gil para que le pegue al arco, y finalmente Carlos Palacios termina dando un pase hacia atrás y Colo-Colo perdió la pelota. Una cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención, sobre todo en base a lo que dije hace algún rato. El arquero estaba inseguro, estaba dando rebote y no le remataste a la portería. Después hubo un tiro libre que trató de apurar Pavés en los últimos minutos cuando había que ir al área a buscar esa acción de gol. Me llama la atención una constante que lo hemos hablado durante todo el año, cómo Colo-Colo trabaja la pelota que tenía. Y el que tuvo al borde del área Palacio le pegó a la barrera, después le quedó el rebote creo que a Gil, que lo sacó con el pie al arquero. Pero sí. De hecho esa jugada que tú dices de Palacio está tan mal pensada, porque de repente tú puedes sorprender con el pase atrás y que le pegue a alguien, pero fue un centro que no fue rasante, fue un centro a media altura y que necesitáis a Cristiano Ronaldo para que la agarre de aire y la meta de volea. O sea, no es tan fácil. Que ese es un tema, a mí se me olvidó comentarlo el otro día, también del fútbol chileno. No sé si ustedes vieron o les quedó la jugada detenida que hizo la U con O'Higgins de Rancagua en el partido de Copa Chile, que era un balón para pegarle al arco frente a la portería, que antiguamente el pateador de tiros libres, por llamarlo de alguna manera, lo único que esperaba es que le quede esa infracción durante el partido, frente al arco, con la barrera para pegarle y buscar el gol. Tocaron por la orilla y terminaron perdiendo la pelota por el fondo. En el fútbol chileno la pelota detenida se trabaja de una manera que termina siendo irrisoria, porque uno no logra comprender por qué se hacen ese tipo de jugadas. Sí, y los córners de Colo-Colo ayer de haber tenido, 10 córners y ninguno fue peligroso. No tiene ejecutante, yo creo que la debe trabajar Quinteros, pero no causa daño. O sea, es muy poco en la efectividad que tiene en porcentaje cuando Colo-Colo tiene una pelota parada. Y si le gusta decir a Quinteros que se genera tanto, le llegan los córners y ahí tiene que tener algún ejecutante un poquito más peligroso que Bausat, que apenas se puede la pelota. Bueno, ayer hubo reunión de directorio y es importante hacer un resumen de lo que pasó, porque hubo novedades importantes durante la tarde. Sí, efectivamente. Lo primero, más allá que finalizado el partido no lo quiere confirmar Alfredo Stowin, dijo que tenía que conversar primero con otras personas. Imagino que el club es futbolista todo, pero se aprobó la llegada de Pablo Parra a Colo-Colo. Con el futbolista ya habían acuerdos. Pablo Parra va a ser el próximo refuerzo de Colo-Colo. Solicitud expresa de Gustavo Quinteros. No había mucho convencimiento en el directorio, pero finalmente el técnico impuso su deseo y Pablo Parra va a ser jugador de Colo-Colo. Ya lo decía hace algún rato, no está aprobado traer un nuevo centro delantero y lo del próximo refuerzo se iba a definir dependiendo de lo que pasara ayer. Colo-Colo perdió, no sé qué tanta agua hay en la piscina para traer un nuevo refuerzo, aunque ahora... Hay menos plata ahora, la Copa Sudamericana es como la mitad de la plata. Pero las obligaciones también son distintas, porque ojo, Colo-Colo hoy en el campeonato nacional, si uno ve la tabla de posiciones, está quedando fuera de Copa Libertadores y está bastante lejos de los líderes para pelear el campeonato, entonces tiene una obligación para con el campeonato nacional, tiene la obligación de seguir con vida en Copa Sudamericana, porque a lo mejor si pasas 2 fases, terminas recuperando lo que perdiste en Copa Libertadores. Y también hay que asumir ciertos riesgos. Esa definición la van a tener que tomar, y además se definió algo que cuando uno dice Colo-Colo uno empieza a analizar y las cosas no se hacen bien. Hace bastante rato se fue
Lucho Mena del fútbol femenino, y este año Colo-Colo tiene que competir en Copa Libertadores. Recién ayer se pudo resolver el nombre de la nueva entrenadora, que será mujer, de Colo-Colo femenino. Tatiele Silveira es el nombre de la nueva entrenadora de Colo-Colo femenino, que va a asumir en los próximos días y va a tener la responsabilidad de dirigir a la Salva en Copa Libertadores también. Ex técnica de Ferroviaria, jugó Copa Libertadores, el equipo jugaba bien, fue campeón en nueva temporada Ferroviaria.